Vamos a comenzar la clase con una nueva unidad que tenemos para ver, que es la unidad de integrales, y vamos a comenzar para eso con lo que uno reconoce como integrales indefinidas. Un poquito más adelante vamos a ver integrales definidas. Bueno, para comenzar con la idea de integrales, el proceso de integración de alguna forma es el proceso inverso a la derivación, a hacer derivadas. Fíjense, dada la función f de x 3x cuadrado, uno lo que quiere hallar es una función f de x cuya derivada sea 3x cuadrado. Bueno, con lo que uno ya sabe sobre derivadas, uno se da cuenta que esta función tiene que ser x al cubo. O sea, si esta función yo la derivo, me da esta. Pero no es la única función que cumple con esta propiedad. En general, g de x, que tiene esta forma, x al cubo más c, donde c es una constante cualquiera, también cumpliría con la condición de que cuando yo la derivo, el resultado me da 3x cuadrado. Entonces, la afirmación que uno hace es que tanto f como g son antiderivadas de f. Antiderivadas, o sea, son funciones cuyas derivadas me dan la función f, en este caso 3x cuadrado. Fíjense, tengo f de x, que es x al cubo, y g sería la misma f más c. C puede ser una constante cualquiera. Entonces, esto da lugar a la definición de que f es una antiderivada o primitiva de f en un intervalo i, si cuando la derivo a esta función, el resultado me da justamente esta f, que es el caso del ejemplo de arriba. O sea, esta función era 3x cuadrado y encontramos x al cubo, que es una función que cuando la derivamos me da justamente esta que está acá. Entonces hay una propiedad que dice que si yo tengo una antiderivada, una antiderivada de f, ¿no?, en un intervalo. Entonces, cualquier otra antiderivada de f tiene esta forma. G de x es igual a f de x más c. O sea que si yo tengo una antiderivada de una función, cualquier otra antiderivada la puedo obtener con esa que conseguí más una constante arbitraria, que es lo que uno ve acá. O sea, x cubo es una primitiva de 3x cuadrado y todas estas también lo son. Y no hay más que esas. Entonces, para ver otro ejemplo, supongamos que me dan f de x igual a 2x. Busco las primitivas, todas las primitivas posibles. Entonces, fíjense, yo digo que g de x, x cuadrado más c, es la familia de todas las antiderivadas o primitivas de f de x igual a 2x. ¿Por qué? Porque, bueno, esto en realidad es una familia, ¿no? Porque el c es variable. C es una constante cualquiera, puede tomar el valor 1, 2, 20, menos 4, raíz de 2, pi, lo que sea. Cualquiera de estas expresiones, cuando yo la derivo, me da 2x. Entonces, esta es la forma más general que podría tener una primitiva de esta función. Si yo derivo esto, me da 2x, que es la función esta que estoy considerando. La constante c en todo este contexto recibe el nombre de constante de integración. Por el otro lado, uno también lo puede ver de esta manera. O sea, esta familia de funciones serían todas las parábolas. Fíjense, todas estas parábolas tienen su vértice sobre el eje de la y va a estar ubicado de acuerdo a cómo sea c. O sea, el vértice es 0c. Bueno, cualquiera de estas funciones y el conjunto de todas ellas, uno dice que es la solución general de la ecuación diferencial esta. A ver, ¿cómo se interpreta lo de ecuación diferencial? Una ecuación diferencial, que a veces lo voy a representar de esta manera, una ecuación diferencial en x e y, es una ecuación
que incluye a x, a y y también a las derivadas de y. Y donde la incógnita es la función y. Entonces, fíjense, si esto es una ecuación diferencial, esta es otra. Entonces, cuando uno mira esta ecuación diferencial, lo que quiere encontrar es una función cuya derivada es 3x. Acá también, un poco más complicada la ecuación diferencial. Uno quiere encontrar una función que dependa de x, cuya derivada sea igual a esta cuenta, a x más y. En realidad nosotros estamos apuntando a ecuaciones diferenciales muy sencillas que siempre van a tener esta forma, ¿no? Buscar una función cuya derivada sea algo que nos den. Esto es lo que nos va a interesar en este contexto. Por ejemplo, si me piden resolver la ecuación diferencial y' igual a 2, lo que yo tengo que pensar es en las funciones cuya derivada me da 2. Bueno, una de esas tales funciones es y igual a 2x. O sea, si yo la derivo, me da 2. Entonces digo, y igual a 2x es una antiderivada de 2. Entonces, la ecuación general de esta ecuación diferencial va a ser, como antes nombrábamos como g de x, todas tendrían esta forma, y igual 2x más c. O sea, la primitiva que teníamos antes, o la antiderivada, y una constante arbitraria. Fíjense que si ustedes derivan esta expresión, siempre les va a dar 2. Así que esta es la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial, por lo menos de las que vamos a considerar con esto de que estamos viendo y de integración, la podemos expresar así. Y' o de y a de x igual a f de x. O sea, toda la intención de esto que estamos haciendo, de querer calcular primitivas o antiderivadas, nos va a derivar en el concepto de integral. Entonces, de acá, ¿qué hacemos? Pasamos el diferencial de x multiplicando y fíjense que tenemos esto. Entonces, esta es mi ecuación diferencial. Esta es la relación que hay entre los diferenciales de y de x. Entonces, lo que uno dice es, bueno, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Bueno, uno lo expresa de esta manera. La solución de la ecuación diferencial es la integral indefinida de f de x diferencial x. Y eso, bueno, me va a dar un resultado que en general es una familia de funciones. En esa familia de funciones, ¿qué interviene? Bueno, interviene esta constante, que es la que ya sabemos que llamamos constante de integración. F a esta función que está acá bajo el signo integral es lo que uno llama integrando. Acá lo que está representada es la variable de integración. Y esta f que anotamos del lado derecho del igual es una primitiva de esta función. ¿Qué quiere decir? Una primitiva, una antiderivada, que cuando yo derivo esta expresión me da f. Así que cuando tengamos esto así indicado, lo que estamos buscando es la familia de funciones tal que su derivada me da esta función que está acá. O sea que los ejemplos que estuvimos viendo antes los podemos meter en este molde. Entonces, bueno, acá ya definimos todas las cosas que forman parte de la integral indefinida. Esta expresión la reconocemos como la integral indefinida de f. Bueno, fíjense estas reglas que tenemos por acá, ¿no? Reglas básicas de integración. Bueno, podemos anotar esto y también esto. Y esto nos hace pensar mucho en el hecho de que, bueno, que derivación e integración aparecen como operaciones que es una la inversa de la otra. Fíjense, si uno procede a hacer esta integral
indefinida, bueno, por supuesto, ¿qué función cuando la derivo me da f'? Bueno, f de x. Pero lo que uno tiene que anotar al lado derecho de una integral indefinida es la familia de primitivas o antiderivadas. Entonces siempre hay que añadirle la constante de integración. Por el otro lado, si yo integro y después vuelvo a derivar, lo que me encuentro es con la función que tenía originalmente. Nosotros teníamos en la diapositiva pasada 3x cuadrado. Entonces vimos que la familia de primitivas era x al cubo más c. Si derivamos esa expresión, me vuelve a dar 3x cuadrado. Bueno, y acá lo que empezamos a ver es una serie de propiedades que tiene la integración, que son una consecuencia directa de las propiedades conocidas de derivadas. O sea, yo sé que la derivada de una constante es 0. Entonces, si yo integro el 0, el resultado que me va a dar es una constante genérica. O sea, cualquier constante, cuando la derivo, me da 0. Otro caso. Si tengo la derivada respecto de x de esta función de k por x, donde k es una constante, bueno, la derivada de k por x es k, sería k por 1, es k. ¿Y esto cómo lo puedo expresar? Puedo expresar diciéndole, bueno, la integral de k diferencial x es k por x más c. Todas las propiedades que continúan acá tienen que ver con propiedades de la derivada. Fíjense, si yo acá derivo esta expresión, me da k por f de x. Y si derivo acá, también vuelvo a encontrar lo mismo. Acá me faltó el diferencial x. Bueno, siguiendo. Esta es muy importante. Volví para atrás porque, bueno, pasé, pero si uno tiene la integral de una suma o de una resta de funciones, eso es la suma o la resta de las integrales. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene justamente cuando uno derivaba una suma o una resta, la derivada de una suma y la resta, la suma o la resta de las derivadas. Bueno, de ahí viene también esta propiedad. Bueno, estas reglas tienen que ver con las primitivas, integrales indefinidas o antiderivadas de funciones básicas. Y todas surgen de lo que uno vio con reglas de derivación. Entonces, bueno, acá tenemos la regla de la potencia. Cuando derivábamos, bajaba un grado la potencia. Bueno, cuando integremos va a subir 1. Así que todas estas reglas que yo anoté por acá, uno las puede verificar. ¿De qué manera? O sea, yo lo que estoy escribiendo después del igual en cada una de estas integrales es una colección de funciones, esto la familia de primitivas de esta función. ¿Qué quiere decir? Que si yo derivo esta expresión, ¿qué me tiene que dar? Lo que está acá dentro de la integral. Fíjense, la integral del coseno, y bueno, es el seno, porque el derivar el seno me da el coseno. Pero como tengo que escribir la familia de primitivas, siempre añado la constante de integración. La integral del seno es el menos coseno. Si yo derivo menos coseno, con las propiedades que sé, la derivada del coseno es el menos seno. Pero entonces por eso pongo este menos seno, me va a dar esto que está acá. Bueno, la integral de a a la x es a a la x más c. Bueno, y estas que también. O sea, la integral de una exponencial cualquiera con base a positiva que no sea 1. La integral de 1 sobre x, del logaritmo natural de x. Acá estamos suponiendo que x es mayor que 0. Si no se supone x mayor que 0, uno tiene que decir que la primitiva de esta expresión es el logaritmo natural del valor absoluto. Pero nosotros, en general, trabajamos con la función logaritmo natural de x, que tiene dominio 0 más infinito.
Entonces estamos pensando en esta primitiva, en ese concepto, en ese contexto, ¿no? Bueno, y acá también, así como integramos 1 sobre x, integramos 1 sobre x logaritmo natural de a, y eso me da el logaritmo en base a de x. Bueno, lo que siguen acá son ejemplos sencillos para aplicar propiedades. Tal es el caso. Si yo tengo la integral de 3x de x, bueno, ¿cómo procedo? Bueno, los factores, como este 3 puede salir fuera de la integral. O sea, había una propiedad que sacaba los factores fuera de la integral. Fíjense acá. Si yo tengo la integral de k por f de x, es k por la integral de f de x. Entonces lo primero que hice fue sacar el 3 afuera de la integral. Y después me queda x. ¿Dónde puedo ver cómo integrar esto? Bueno, justamente acá. Si tengo x elevado a la 1, fíjense que el resultado me da x, me quedaría al cuadrado dividido 2, porque n es 1. Entonces escribí 3 por, y lo que sería la integral de x a la 1, que es x al cuadrado sobre 2, más una constante genérica cualquiera. Cuando hago distributiva, me quedaría 3x cuadrado sobre 2, esto, y después tendría más 3 por c. Yo directamente acá anoté k como una constante genérica cualquiera. O sea, tiene el mismo significado y uno apunta a dar la expresión más general. En este caso, la integral de x al cubo, ¿cómo lo pienso? De 1 sobre x al cubo. Lo pienso como exponente negativo. Esto como x a la menos 3. Una vez que lo tengo expresado de esta manera, directamente le puedo aplicar la propiedad esta de la potencia. Entonces, fíjense, n es menos 3. Me quedaría igual la primitiva de esta expresión, x a la menos 3 más 1, dividido menos 3 más 1. Por eso queda esto. Siempre anoto la constante de integración. Entonces esto, si lo acomodo un poquito, me queda así, y esto terminaría siendo justamente el resultado para esta expresión que me dieron acá. O sea, la familia de antiderivadas de 1 sobre x cubo es esta. Bueno, yo en todos los casos le pongo verificar, 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 verificar. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros lo que estamos obteniendo es un resultado que tiene que cumplir una cierta condición. O sea, estas funciones, todas, cuando las derivo, me tiene que dar esto. O estas expresiones, cuando las derivo, ¿qué me tiene que dar? Esto o esto, lo mismo. Entonces, acá también puedo verificarlo. O sea, si yo derivo esta expresión, ¿qué me tiene que dar? Esto. Y lo mismo en cada uno. O sea, la integral del seno era el menos coseno. Entonces, saqué el 2 para afuera, me quedaba la integral del seno, que es el menos coseno, y siempre agrego una constante. Acá lo mismo. O sea, ¿cómo hago para la integral? Con esto que tengo acá, para poder resolver, bueno, esto lo expreso como una potencia fraccionaria. Una vez que lo expreso como una potencia fraccionaria, le aplico la propiedad de la integral de una potencia. Me quedaría x a la 1 medio, quiere decir que n es 1 medio. 1 medio más 1 es 3 medios. Y 1 medio más 1 es 3 medios, pero está dividiendo. Entonces va a quedar finalmente como un coeficiente 2 tercios. Cuando tengo la integral del diferencial de x, es la integral de 1 en realidad, ¿no? Entonces esto sería, ¿qué función estoy pensando cuando la derivo me da 1? X, pero bueno, tengo que escribir la expresión más general, así que sería x más c. Y bueno, en este caso la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces acá aplico la integral de x, que ya la habíamos hecho, que era x cuadrado sobre 2. Y acá puedo sacar el 2 afuera, integro 1, que es x, por eso me queda 2 por x, y siempre más una constante de integración.
Siempre se puede verificar. Bueno, acá lo mismo, tengo la integral de un polinomio. ¿Qué hago? Integro término a término. Fíjense, sacando, o sea, esto lo distribuyo, saco factores afuera, los coeficientes, e integro cada una de las potencias que, fíjense, al integrar x cuarta, ¿qué me queda? X quinta sobre 5, porque si esto es x a la n, esto es x a la n más 1 sobre n más 1. Tengo menos 5 por lo mismo. ¿Cuál es la integral de x cuadrado? X al cubo sobre 3. La integral de x al cuadrado sobre 2. Y no me tengo que olvidar de la constante de integración. Y todo esto, ¿qué se puede hacer con esto? Que obtuvimos como resultado verificar. O sea, si yo lo derivo, esta expresión, ¿qué me tiene que dar? Esto que está acá adentro. Bueno, en este caso, x más 1 dividido raíz de x. Bueno, esto que parece difícil, fíjense que si uno lo escribe de esta manera y escribe las raíces como una potencia fraccionaria, puede operar y llega a esto. O sea, sería x sobre x a la 1 medio, 1 sobre x a la 1 medio, se puede expresar de esta manera. Una vez que lo tengo expresado de esta manera, puedo decir, bueno, la integral de la suma es la suma de las integrales, y en cada una que utilizo la regla para integrar una potencia de x. No me olvido de la constante de integración. Una vez que obtengo este resultado, ¿qué puedo hacer? Derivarlo para ver si llego a esto. O sea, si es correcto, cuando lo derivo tengo que encontrarme con esta expresión. Eso es lo que estoy buscando. Bueno, a ver, supongamos que tenemos esta ecuación diferencial. A ver, ¿cómo la pienso? Pienso que busco una función, que la voy a llamar y, cuya derivada es esto. Entonces, ¿cómo la consigo la solución? Integrando esta expresión, término a término. La integral de 3x cuadrado sería 3 por x cubo sobre 3. Y la integral de menos integral diferencial x sería menos x. Y siempre tengo que agregar la constante de integración. Bueno, esta que está acá sería la solución general de esta ecuación diferencial. Si yo la derivo, me queda 3x cuadrado menos 1. Estas son todas las funciones que cumplen con la ecuación diferencial esta que nos plantearon. Entonces lo que me pueden pedir es que encuentre una que cumpla con esta condición inicial. Es decir, cuando x valga 2 y que valga 4. O sea, de toda esta familia de funciones, encontrar la solución que cumple con esto. Bueno, entonces la solución de la ecuación diferencial que pasa por 2, 4, fíjense, y tiene que valer 4 cuando vengo a esta expresión, x vale 2. Por eso me queda 2 al cubo menos 2 más c. Entonces, haciendo las cuentas, fíjense, 2 al cubo es 8, menos 2 es 6. Así que queda que 4 es igual a 6 más c. Entonces ahí yo saco que c tiene que valer menos 2. Entonces de esa manera encuentro el valor de c exacto de la solución que estoy buscando. Es decir, estoy buscando una particular que cumpla con esta condición. Entonces una vez que determine c, puedo escribir la solución particular, que no es más que esta, donde c es menos 2. Y acá vuelvo a decir, se puede verificar que esta es una solución de la ecuación diferencial, o sea, cuando la derivo esa función me da esto, y además cuando x es 2, el resultado para y es 4. Bueno, acá lo mismo. Me dicen hallar la solución general de esta ecuación diferencial para x mayor que 0 y la particular que satisface esta condición, es decir, cuando x es 1 y tiene que valer 0. Entonces, ¿cómo encuentro la solución de esta ecuación diferencial?
Bueno, la solución viene dada a través de esta integral. La integral es la función cuya derivada da esto. Y para conseguir la familia de primitivas, expreso a esto con una potencia negativa, x a la menos 2, utilizo la propiedad de la integral de una potencia de x y me da esto. El n en este caso sería menos 2. Entonces la solución general sería esta expresión. Ahora me dicen encontrar, esto está equivocado, es 1, 0, no es 0, 1, es 1, 0. Porque si no estamos fritos. Tengo que encontrar una solución particular que cuando x valga 1, y valga 0. Entonces yo lo que hice fue reemplazar acá justamente x por 1 y la cuenta me tiene que dar 0. Eso es lo que yo hice acá. Reemplacé x por 1 más c me tiene que dar 0 y eso hace que c sea 1. Y por eso me encontré con esta solución particular. O sea que esa sería una función que cuando la derivo me tiene que dar esto. Y además pasa por el punto 1, 0. Acuérdense que esto está mal, o sea, en realidad del punto 0, 1 debería haber dicho 1, 0. Debería estar escrito eso. Bueno, entonces hasta ahora lo que vimos es todo relativo a lo que uno llama integrales inmediatas. Porque sale prácticamente, bueno, hicimos integraciones de polinomios, integraciones de funciones elementales, pero bueno, nosotros vamos a apuntar a hacer o a calcular, a poder calcular primitivas o antiderivadas de funciones que no sean solamente las que vimos en la tabla. Entonces, entre todos los métodos que hay de integración, nosotros vamos a ver solamente dos. Uno es el método de integración por sustitución de variables y el segundo método que vamos a ver es el método de integración por partes. Entonces, el método de integración por sustitución, ¿de dónde se genera? Y bueno, se genera a partir de la regla de la cadena. Fíjense que si uno tiene la derivada respecto de x de esta expresión, esto es regla de la cadena f' de g de x por g' de x. Entonces, fíjense que con este concepto que nosotros vimos de integral, entonces uno ¿qué podría decir? Bueno, la integral de esta función es esta, ¿no? Eso es lo que está escrito acá al lado. La integral de esto, de esta función, es esto que está acá. O sea, si yo derivo esta expresión, ¿qué consigo? Esto. Bueno, de ahí viene. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Entonces se supone que tenemos una función g cuya imagen está contenida dentro de i y f es continuo en i. O sea, yo voy a hacer la composición de f con g. Esto. O sea, la imagen de g está dentro de i y f es continuo en i. Lo que sé que g es derivable y además vamos a suponer que esta función es una antiderivada de f, o sea, cumple con esto. Cuando yo derivo esta función, me da esto. Entonces, vamos a suponer que tenemos, o sea, yo voy a tener un producto de funciones dentro de la integral, pero no un producto cualquiera. Un producto particular, fíjense que acá tengo una composición y lo que tengo escrito acá es la derivada, podríamos decir, de la primera función que estamos aplicando. Por el otro lado, lo que conozco es una antiderivada de esta función. Entonces, en ese caso, vale esta igualdad, ¿no? Entonces, también por lo de arriba, ¿no?
O sea, si yo derivo esta expresión, esto me da f' de g de x por g', pero por esta igualdad llego a esto. Así que esta sería la fórmula en la cual uno se basa cuando quiere aplicar el método de sustitución. Entonces el integrando tiene una expresión muy particular, donde habitualmente uno reconoce una composición y lo que sería la derivada de la función que uno llama la función interior de la composición, la que primero se aplica, y por el otro lado, para poderlo aplicar, yo debería poder calcular una primitiva o antiderivada de lo que uno llama la función exterior, que sería la segunda función que uno aplica en la composición. Fíjense que esta f es una primitiva o antiderivada de f. En esta misma expresión, fíjense, si uno utiliza esta asignación u igual a g de x, el diferencial de u es la derivada de g respecto de x por el diferencial de x. Entonces, esta expresión que está acá arriba, fíjense cómo se transforma. Me quedaría f de u. Todo esto que está acá sería el diferencial de u. Y con el dato que tenemos, podríamos escribir esto que está a continuación, porque f es una antiderivada de esta f pequeña que está acá. O sea, cuando derivo esta función, me da esta. Bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar esto en los ejercicios. Esto es más práctica que otra cosa. Bueno, supónganse que yo tengo esta integral para hacer. Bueno, evidentemente acá es donde reconozco la composición. O sea, tengo esta función, podemos llamarla g, elevada al cubo. O sea, reconozco que g es esta función, f sería elevar al cubo, y fíjense que si esta es g, esto es g'. Entonces voy reconociendo g de x igual a x cuadrado más 1, g' de x 2x, f de x, x al cubo, de modo que si yo hago esta composición, bueno, recupero esta expresión que tenía acá. Entonces, vuelvo a la integral que tenía y digo, bueno, a ver, si hago esta sustitución, esta es la g de x, u igual a g de x. Entonces esto me queda u al cubo. Muy bien. Ya cuando cambio variable ya no puede seguir quedando expresiones con x. Tengo que pasar todo a la variable u. El diferencial de u, ¿qué es? Es la derivada de esta función respecto de x diferencial x, que es justo lo que tengo para acá al lado. Acá al lado. Entonces, pongo directamente el diferencial de u. O sea, esto era u al cubo y esto que acompaña acá es diferencial de u. Bueno, pero ¿esto cómo se integra? Y utilizando la regla de la potencia para las integrales. La integral de u al cubo de u es u a la cuarta sobre 4. Pero siempre tengo que agregar una constante de integración. Y volver a la variable original, porque u, ¿qué era? Era x cuadrado más 1. Entonces me va a quedar x cuadrado más 1 a la cuarta sobre 4 más c. Entonces cuando pongo verificar, ¿qué estoy queriendo decir? Hay que tomarse el trabajo para convencerse de que esto es correcto, de derivar esta expresión, y si las cosas las hicimos bien, bueno, ¿qué nos tiene que dar eso? Y bueno, nos tiene que dar la expresión original a la que estábamos calculando la antiderivada, que es x cuadrado más 1 al cubo por 2x. Bueno, siguiendo acá, el ejemplo este. Para empezar un poco, o sea, vamos de ejemplos más simples a ejemplos más complicados. Acá esta es la composición, o sea, esta sería mi g de x, 5x.
y la f sería el coseno. Entonces, g de x es 5x, g' de x es 5. Estoy suponiendo que tengo que interpretar esto como una composición. Entonces pienso en la función coseno y si hago la composición de f con g, me da coseno de 5x. Entonces llamo u a 5x, que es g, lo que estaba planteado por acá. Diferencial de u es 5, diferencial x. Entonces, la integral que me dieron, ¿cómo se transforma cuando hago esta sustitución de variables, este cambio de variables? Bueno, me queda... ¿Cómo queda escrita la composición? Me quedaría coseno de u. Y acá es diferencial de u. Acá corríjanlo. De tanto cortar y pegar me quedó mal. O sea, esto es diferencial de u. La x no puede estar. 5 por diferencial de x es diferencial de u. Así que es de u acá. Y la integral del coseno es el seno de u más una constante. Siempre que encontramos una primitiva le agregamos la constante de integración. Y siempre volvemos a la variable original. U era 5x, así que mi resultado final tiene que ser en x y yo debería poder verificar al derivar esto que el resultado siempre me da lo que tenía dentro de la integral originalmente. Bueno, y acá siguen ejemplos. Ejemplos más o menos como los anteriores, algunos más complicados, otros menos complicados. Este es muy parecido al primero. Lo que pasa es que en el primer ejemplo nosotros teníamos un 2 acá. Y acá nos estaría faltando ese 2. Si esto es g, yo necesito g', que es 2x, me estaría faltando ese 2. Entonces este tipo de integrales se pueden, digamos, acomodar y resolverlas bastante fácil, porque, digamos, lo que le está faltando es un factor y nosotros tenemos propiedades que nos permiten manipular, digamos, introduciendo factores dentro de la integral y sacarlos sin ningún problema, o sea, tenemos propiedades para eso. Fíjense, yo necesitaba un 2 acá, entonces lo agregué, pero no puedo cambiar el ejercicio que me dan. Entonces, al mismo tiempo que puse este 2, puse este 1/2. Fíjense que si uno lo introduce, hace que, bueno, evidentemente no cambió nada la cosa, pero, o sea, por este 1/2 que tengo acá, lo mantengo y acá yo ya me encuentro con la expresión que resolvimos como primera integral por el método de sustitución. Que eso nos había dado esto. Fíjense, si vamos para atrás, esta. Claro, otra vez tenemos el tema de la constante, o sea, tendría 1/2 al final por esta expresión más 1/2 por c, directamente le pongo c tilde como una constante genérica cualquiera y listo. Obviamente se puede verificar, o sea, si yo derivo toda esta expresión y las cosas las hice bien, ¿qué debería encontrarme? Debería encontrarme con esta expresión. Bueno, este ejemplo, el ejemplo de un exponencial. Bueno, acá también, cuando uno deriva un exponencial, fíjense, la derivada del exponencial era la exponencial por la derivada del exponente. Acá la derivada del exponente sería 3, no lo tengo. Entonces, para poder encontrar rápidamente una primitiva de esta expresión, que dicho sea paso, esto también es una composición, sería la composición de 3x con la función e a la x. Pero bueno, si le agrego este 3 y compensando con este 1/3 que está acá, digo, bueno, muy bien, u que sea 3x, el diferencial de u va a ser 3 por el diferencial x, y empiezo a trabajar con esta expresión, 1/3 por, esto me queda e a la u, y esto que está acá es el diferencial de u. Y bueno, esto, la integral de esto es 1/3 e a la u más c.
pero u es 3x, así que finalmente uno llega a esta expresión. Siempre acuérdense que el último resultado va a ser en la variable original, en x, porque yo tengo que poder verificar. Y la idea es, uno hace una sustitución para llegar a una integral que es simple, que es una integral de tabla. Entonces, cuando yo tengo esto y bueno, y compenso con los factores y llego a esto, yo sé que la integral de la exponencial es exponencial. Entonces, bueno, acá no lo escribí porque ya no me entraba más expresiones, pero esto sería 1/3 por, entre paréntesis, e a la u más c. Cuando se hace la distributiva y todo eso, llegamos a esto. Y esta siempre una constante arbitraria cualquiera y siempre podría con esta expresión verificar que cuando derivo obtengo esto. Si las cosas las hice bien, lo debo poder verificar. Bueno, acá tengo otra integral, la raíz de 2x menos 1. Bueno, acá tendría esta función que podría pensar que es g y después la raíz que sería la f. Pero claro, si esta es g, no tengo a g', que sería 2. Entonces, en el caso de un factor, y por las propiedades que vimos antes, cuando empezamos con las propiedades, vimos la derivada, la integral del cero, la integral de una constante, vimos que la integral de k por f es k por la integral de f, o sea, las constantes salen fuera de la integral sin ningún problema. Entonces, en este caso tenemos así. Vamos a suponer que esto es u, 2x menos 1. Y entonces, si u es 2x menos 1, el diferencial de u es 2 por el diferencial de x. Muy bien, ¿cómo queda la integral que yo tenía para calcular? Bueno, parto de esta expresión. Tengo el 1/2, este que está acá, y después me quedaría... Esto es raíz de u, y el 2 por el diferencial de x es el diferencial de u. ¿Cómo termino esto? Bueno, lo que hago es expresar a u como una potencia racional. Me queda 1/2 por la integral de u a la 1/2. Entonces, lo que aplico para seguir resolviendo es la integral de una potencia, ¿no? Es la variable u. Entonces tengo el 1/2 por u a la 1/2. La integral que sería u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Bueno, eso queda escrito de esta forma. Y no me olvido de la constante de integración. Y tampoco de volver a la variable original. La variable original es en x. U era 2x menos 1. Así que eso es lo que terminé de escribir acá y cancelé los dos, así que me quedó 1/3. Bueno, otro ejercicio de este método. Fíjense que acá tengo. Acá en realidad tendría una composición de 3 funciones. Tendría 3x, le calculo el seno y después está elevado a la cuarta. Si yo considero u como el seno de 3x, la derivada o el diferencial de u es coseno de 3x por 3, diferencial x. Si yo, o sea, estoy muy cerca, porque fíjense que acá tengo coseno de 3x y me faltaría un 3. Esto se puede resolver con sustitución sin problema. Entonces, retomo esta expresión y reemplazo. Si u es seno de 3x, acá tengo u a la cuarta. U a la cuarta. Y lo que sigue acá, coseno de 3x diferencial x, ¿a qué sería igual? Sería igual al diferencial de u dividido por 3, que es lo que escribí acá. Bueno, reacomodé un poco, pasé el 3, este que está dentro de la integral, lo pasé como 1/3 afuera, y me queda para hacer la integral de u a la cuarta, que es u a la quinta sobre 5, más una constante de integración. Y como siempre, volvemos a la variable original. O sea, una vez que estamos acá, bueno, u, ¿quién era? Seno de 3x, vengo para acá, listo, se terminó. También se puede verificar. O sea, yo los resultados de las integrales los puedo verificar siempre.
obviamente tengo que tener muy en claro cómo son las reglas de derivación. El caso del ejercicio 7, tengo esta expresión y acá veo que x cuadrado más 1 y acá tengo 2x. Entonces, a ver, ¿qué pasa si u es esta expresión? O si g de x es esto. Bueno, si u es x cuadrado más 1, diferencial de u es 2x de x. Entonces, esta expresión que tengo acá, ¿cómo la puedo reescribir? Bueno, la parte de 1 sobre x cuadrado más 1 es 1 sobre u y 2x de x es el diferencial de u. Así que esto cuando lo integro es, bueno, justamente logaritmo natural de u más c y vuelvo a la variable original, u es x cuadrado más 1, así que este sería el resultado final para la primitiva de esta expresión, o sea, la familia de primitivas de esta función que está acá. Así que un montón de ejemplos sobre el método de sustitución como para uno ponerse un poco práctico en todo esto. Bueno, el otro método que tenemos para ver es el método de integración por partes. El método de integración por partes, ¿de dónde sale? Bueno, sale la idea de la derivada de un producto. El anterior salía un poco relacionado con la derivada de la composición. Este va a estar relacionado con la derivada de un producto. Entonces, fíjense, bueno, la derivada de u por b era la derivada de u por b, la derivada de u respecto de x por b más u por la derivada de b respecto de x. Ahora, si yo integro, ¿no? En ambos miembros, bueno, esto me daría, digamos, el primer miembro me daría u por b más una constante igual, eventualmente, ¿no? Más una constante eventualmente. Fíjense en las primeras reglas de integración. O sea, la derivada de esta expresión, cuando la integro, me da esta expresión más una constante. Pero esas constantes también pueden salir de esto que está indicado en el segundo miembro. Entonces, fíjense que cuando hago distributiva acá, ¿cómo me queda? Bueno, esto multiplicado por esto, fíjense que me queda b diferencial u, que es lo que está acá, y para esta parte me queda u diferencial b. O sea que de la regla de derivación de un producto yo llego a esto, la regla de derivación de un producto. Y de acá lo que hago es despejar una de estas integrales. Entonces fíjense que esta integral, que es la que está acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a v menos b diferencial u, que es lo que está acá. O sea, esta integral la paso para este miembro restante. Bueno, entonces uno dice, a ver, ya vimos integrales que salían por la tabla, ya vimos integrales por el método de sustitución. ¿Qué tipo de integrales puedo resolver con el método de integración por partes? Y bueno, integrales, por decir algunos ejemplos o por mencionar algunos casos, esta x por el logaritmo natural de x cuadrado por e a la x e a la x por el seno de x, se pueden resolver utilizando el método de integración por partes. Bueno, este también es un método que uno tiene que entrenar para entender cómo se llega al resultado, primero copiando y después uno ya empieza a darse cuenta bien cómo funciona esto. Bueno, muy bien. Supongamos que tengo esta integral, x por e a la x. Fíjense que este integrando no es del tipo de los que teníamos en sustitución. Tengo un producto y acá no puedo pensar en una composición. O sea, acá es un producto y no hay otra forma de interpretarlo. No hay ninguna composición dando vuelta ahí. El producto de x por e a la x. Entonces acá siempre la disyuntiva en el método de integración por partes es tratando uno de ver cómo conecto esta expresión con esto que está acá, es qué es lo que uno elige como u y qué es lo que elige uno como el diferencial b. Bueno, entonces, a grosso modo sería lo siguiente.
uno tiene una expresión y digamos el diferencial b uno lo debería elegir de modo que pudiera calcular fácil una primitiva de b. Uno conoce el diferencial b, pero a ver si uno puede conseguir una primitiva fácilmente. Y u se debería elegir de modo tal que cuando uno la derive se vuelva una expresión más simple todavía. Entonces esa va a ser la punta en este caso, porque fíjense, si yo elijo como u a x, diferencial de u es 1 por el diferencial de x. Queda muy sencillo, no es una función complicada. Si tomo como diferencial b a esto que está acá, fíjense que rápidamente puedo decir, bueno, pero entonces, a ver, si esta es la derivada de mi función, b tiene que ser e a la x. Entonces, tal cual como tengo escrito acá, la integral de u diferencial b voy a escribir que es igual a u por b, o sea, a u por b, x por e a la x, y le voy a tener que restar menos otra integral, que se supone que esta es muy fácil de resolver, pues si uno dice, bueno, tengo esta integral y hago esto y vuelvo a otra integral, ¿qué gané? Bueno, el asunto es que si uno aplica bien esto de la integración por partes, hace una buena elección de u y del diferencial b, esta integral termina siendo muy fácil de resolver, termina siendo de tabla, termina siendo algo que yo puedo concretar y terminar de escribir bien la primitiva de esta expresión. Entonces, ¿qué va acá adentro? Tengo que escribir b, que es e a la x, por el diferencial de u. ¿Qué es diferencial de u? Es el diferencial de x, esto. Bueno, la integral de e a la x es e a la x. Así que esto ya lo tenía, la integral de e a la x es e a la x y no me olvido de agregar la constante de integración. Obviamente, como en todos los casos anteriores, esto se puede verificar, puedo calcular la derivada de esta expresión y si las cosas las hice bien, ¿qué me tiene que dar? Esto que está acá adentro. Bueno, caso 2, este ejemplo. Bueno, acá. Bueno, acá tengo también un producto de funciones. Un producto de funciones, fíjense que no podría calcularle la integral a esta rápidamente, para nada. A la única que le puedo calcular la integral fácil es a esta. Entonces voy a poner que esta es u y el diferencial de u es 1 sobre x de x. Y si el diferencial de b es todo lo que me queda, que sería x cuadrado por el diferencial x, b ¿qué sería? Y bueno, sería integrar x cuadrado, que es x al cubo sobre 3. Entonces sigo la regla, esta que tenía acá. Así que yo tengo lo siguiente. Este es mi u. U es esto, perdón. U es esto y db es todo el resto. Es x cuadrado con el diferencial x. Entonces yo tengo que escribir acá u por b. Esta es u y esta es b. No importa si escribí b por u, da lo mismo. Menos, ¿qué tengo que escribir ahora? b, que es x al cubo sobre 3, por el diferencial de u. El diferencial de u era 1 sobre x de x. ¿Y qué pasa? Me queda muy fácil para integrar porque me queda x cuadrado sobre 3 al final de cuentas. Entonces, este 3 lo saqué para afuera y al quedarme la integral de x cuadrado, acá es menos, ¿no? O sea, me salió el igual, pero es menos. Este es un menos. Es este mismo menos, va acá. Bueno, si hacen la verificación, repito, esto es menos. Si derivan toda esta expresión, ¿qué les tiene que dar? Esto. Entonces, ojo con esto, ¿no? La primitiva de esta expresión, ¿cuál es? Es x al cubo sobre 3 por logaritmo natural de x, menos directamente x al cubo sobre 9, más una constante de integración cualquiera. Bueno, muy bien. Algunos ejemplos más, un par de ejemplos.
Si tengo la integral del logaritmo, y me dice, ¿cómo aplicamos partes acá, el método de partes? Bueno, podemos pensar que es el logaritmo natural de x por 1. Entonces, ¿qué va a ser b y qué va a ser u? Yo tengo que ver que lo que asuma como diferencial b tiene que ser algo que lo pueda integrar fácil. Entonces, el diferencial b va a ser 1 diferencial x, y entonces b es x, es la integral de 1. Y u sería el logaritmo natural de x. Y el diferencial de u, 1 sobre x de x. Entonces, esta es mi fórmula de integración por partes, la aplico tal cual esto que tenemos acá. Entonces, tengo que escribir u por b. U por b, logaritmo natural de x por x, menos b diferencial u. B es x y el diferencial de u es esto, b por el diferencial de u. Y acá me queda 1. Así que me quedó logaritmo natural de x por x menos la integral de 1 que es x más una constante de integración. Por supuesto, habría que verificar el resultado hallado, ¿no? Esto, derivar y ¿qué nos tiene que dar esto? Bueno, y el último ejemplo es un ejemplo que tiene un poco más de vueltas porque se resuelve, uno dice, aplicando 2 veces el método de partes. Y se hace así, o sea, son formatos muy particulares donde uno los ve y sabe que tiene que aplicar el método de partes. Fíjense que acá también se los anoté, ¿no? Las integrales típicas que se resuelven con el método de integración por partes. Y esta, por ejemplo, fíjense que la tienen acá, ¿no? Con A sería 1 y B sería 1. Bueno, tomamos esto. U igual a E a la X, que sería el diferencial de U, ¿no? No de X. De U es E a la X de X. Y de B sería todo lo que me queda, esto. Pero entonces, en ese caso, B sería el seno de X. Bueno, muy bien. Entonces, vamos aplicando el método, acá tenemos la fórmula, para esta expresión. Entonces, tengo que poner U por B. U por B, E a la X por el seno de X, menos B es el seno, y el diferencial de U que debiera decir acá, es E a la X de X, lo puse acá. Esto por esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta integral es más o menos parecida a esta. Bueno, lo que uno hace es, esto lo mantengo, y lo que hago es volver a aplicar el método de partes acá. Es decir, a esto lo tomo como db y a esto como u. Entonces, si esto es db, b es menos coseno. Entonces tengo u que es e a la x, d que es menos coseno. Tengo que escribir menos, pero finalmente me va a quedar más, porque d es menos coseno. Entonces tendría menos coseno. Y acá el diferencial de u es e a la x de x. Bueno, entonces, volviendo a aplicar acá el método de partes, fíjense, acá tengo un término, acá tengo el mismo, pero acá está con signo menos, con menos por más. Entonces, distribuimos, sacamos este corchete y esta integral la reúno con esto. Entonces, por eso me queda 2 veces e a la x coseno de x diferencial x. ¿Y eso a qué es igual? A este término más este término. Menos por menos, más. Entonces, al final, ¿qué hago? Paso el 2 dividiendo para acá y para llegar al resultado final le agrego la constante de integración. Así que también podríamos verificar que si derivamos esta expresión, ¿qué nos tiene que dar? Y bueno, nos tiene que dar esto. Así que bueno, uno, digamos, tiene que saber frente a qué tipo de integrales uno va a intentar resolver con sustitución o con el método de partes. Y ¿no? Es más trabajoso en general ver o entender el método de integración por partes,
Así que bueno, lo que les recomiendo es práctica, no hay otra forma de incorporar esto que no sea ejercitando. Uno tiene que practicar sustitución, llega un momento que, digamos, el mecanismo se aceita y lo mismo en el caso de integración por partes. Pero bueno, hay que darle un tiempo para, digamos, tomar familiaridad con estas cosas. Bueno, con esto la clase de hoy termina, o sea, todo lo que terminamos de dar hoy es el concepto de primitiva, antiderivada, integral indefinida y los métodos de integración. Ya lo que sigue va a tener que ver con integral definida y aplicaciones de las integrales. Así que bueno, la próxima clase continúo con eso.